Un saludo cordial a todos, oyentes de Radio María, les habla el Padre Fernando Cárdenas y como usualmente hacemos, hoy tenemos a un gran invitado, Cristian Huerta, conocido aquí de muchos de ustedes, tal vez un laico de origen mexicano, radicado actualmente en los Estados Unidos y que, creo yo, ha hecho mucho bien por mostrar la verdad, esa belleza de nuestra fe, esa belleza de la iglesia. Su canal, para aquellos que no lo conocen, Semper Fiat, en latín, Semper Fiat, siempre fiel, siempre sí. Y bueno, Cristian, pues un gran saludo y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, padre, gracias por la invitación. Cristian, usted es un laico comprometido, misionero, no sé, que Sí, yo en mi adolescencia sí tuve un tiempo de seminario, pero desde el 2003 he estado como misionando, como laico, como seglar. Eh, bueno, ya lo misionero me viene desde antes, de mi tiempo seminario, porque pasé del seminario en Guadalajara, México, al de Miami. Entonces, y es una vocación, bueno, la vocación misionera siempre nos lleva desde el propio bautismo, ¿ah? Pero también aquí hubo un discernimiento que me lanzó de misión acá a los Estados Unidos, y dentro de los Estados Unidos varios enfoques misioneros. Por ejemplo, la misión, de alguna manera, que alguien no creyera que pudiéramos hablar de misión adyentes en Estados Unidos, pero claro que la hay, ¿va? ¿Por qué? Porque el mismo Benedicto hablaba de que lo que está afectando es una apostasía inmanente. Personas que tienen el título católico, etcétera, pero en realidad no lo tienen. Y además ciertas áreas, por ejemplo, en la Florida, ahorita estoy en Los Ángeles, pero en la Florida acompañé bastante a las personas del medio de comunicación secular, o sea, de televisión, radio, todo esto, también chicas del área del modelaje, todo esto, fashion shows y todo ese tipo de cosas. También he metido un poco la mano en el drama de lo que es la industria de la pornografía, que es muy grande. De hecho, el centro principal está aquí en California. Eh, eh, y así, otras realidades también en el sentido con los hermanos que están en situación de calle, que es muy, pero muy grande aquí en California. Este, entonces, básicamente, esa misión se desarrolla en diferentes áreas prácticas como tal, pero de pronto ya incursioné en redes sociales. Yo no soy muy bueno para las fechas, pero ya es demasiado. De hecho, mis actuales redes sociales son las terceras. Yo he cerrado 2 veces todos mis canales y todas mis redes sociales, aunque tuviera cientos de miles de suscriptores, los cerré. Razones espirituales y pastorales que en su momento hice. Entonces, pero sí, básicamente también lo hacemos aquí, pero sí me gusta aclarar porque a veces cree la gente que solamente me dedico a la parte de la evangelización por internet, y no, eso es una pequeña partecita. Ahora mismo, esa partecita se ha incrementado porque estoy teniendo algunas cuestiones de secuela de salud. Estuve bastante mal por cuestión de COVID, y prácticamente ya estoy saliendo, pero a lugares muy cercanos. De momento no estoy saliendo como antes lo hacía, hasta ver si se puede equilibrar un poco la salud, y eso me da la oportunidad de hacer más por internet, ¿verdad? Entonces, por eso se ha incrementado también esta parte, ¿verdad? bueno, pues ahora ha salido de Los Ángeles virtualmente aquí a Colombia, a Radio María, nos está acompañando Cristian Huerta y el título de su canal Semper Fiat, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y siempre fiel a qué? ¿A quién, Cristian? Bueno, eso fue curiosamente cuando cerré las primeras redes sociales. Repito, por una razón espiritual que hice, tenía apartado ese domain, esa página, como Semper Fiat, y entonces empecé a construir la página, el blog, que ahora mismo ya no existe, ¿verdad? Ahorita menciono por qué. Pero existe, bueno, existe semperfiat.com, pero nada más van a ver ahí mi información, los enlaces de mis redes sociales, etcétera, etcétera. Pero antes era un blog en donde
no solamente publicaba ahí también mis videos, sino publicaba también artículos y varias cuestiones de evangelización. Entonces, pero fue en esa primera vez que cerré mis primeras redes sociales que abrí semperfiat.com. Ahora, el nombre, yo siempre he estado como muy vinculado a este elemento del fiat, este, eh, dentro de la iglesia, que va relacionado a hacer la voluntad de Dios. Yo básicamente concibo tres fiats muy importantes. Hay más, ¿verdad? Pero tres fiats muy importantes dentro de la Sagrada Escritura. El primero es el de la Santísima Virgen. Cuando se le aparece el ángel, le dice que va a ser la madre del Redentor. Ella pues no entiende mucho, solamente lo único que entiende es de que al ya estar desposada con José, pero todavía no viviendo con él, pues le toca ser lapidada, matadas a, a piedras, ¿no? Entonces, eh, y ahí es donde pronuncia, dice, hecha en Chila Domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase fiat, hágase en mí según tu palabra. Después, el siguiente fiat, pues lo pronunciamos con frecuencia, pero a veces sin tanta conciencia, en el Padre Nuestro. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Eh? Y el que más me impacta, de hecho estoy escribiendo un libro en este contexto, es el de Getsemaní, que nuestro Señor, cuando le dice al Padre, bueno, le dice primero a los discípulos, tengo una pena o una tristeza de muerte, o sea, estaba padeciendo, hay algunos exegetas que mencionan que el Señor sufrió más en el Getsemaní que inclusive en rumbo al Calvario que la crucifixión. ¿Por qué? Porque en el Calvario y en la crucifixión ya había hecho su acto de ofrenda completo. Acá en Getsemaní todavía estaba en esta batalla, al punto que dice, si es de mí, aparta este cáliz, ¿va? Le dice, Padre, si es de mí, aparta este cáliz. Pero ahí viene, pero non mea voluntas se tua fiat, pero no se haga mi voluntad, sino hágase fiat, hágase la tuya. Y entonces, pues, toda la tradición de la iglesia, el fiat, que generalmente se le dedica a María, pero repito, yo para mí todavía es mucho más fuerte la parte del fiat de nuestro Señor en Getsemaní, es algo que me vincula bastante a todo lo que hay detrás de este fiat. También aclaro, un poco porque a partir de esto, varias gente me ha contactado, decir que si soy algo de lo de Luisa Picarreta y todo este tipo de cosas. Yo he leído muy poco de ella. Por ahí hay un CD de Luis Alfredo Díaz basado en algunas cosas que me pareció bueno. En su mayoría tengo que decir que de lo poco que sé, me parece bueno, pero hay unas cuestiones que sí tengo mi punto de vista y quizá por eso no ha avanzado del todo dentro de la iglesia, porque sí encuentro como ciertos elementos de estas cuestiones, no estoy diciendo que son heréticas, ¿verdad? Pero que tiende al quietismo, ¿no? Que lo vimos en el siglo XVI, entonces, o al pietismo protestante, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión es que filtrar y quizá por eso la iglesia está siendo prudente, ¿eh? Para poder analizar y dar una aprobación más amplia. Pero inmensamente la gran mayoría creo que sí profundizan bastante en la cuestión del fiat, mucho de como yo lo veo. ¿Eh? Simplemente yo me aparto de una interpretación del fiat pietista o quietista. ¿Eh? Entonces, y de ahí viene, de ahí viene. Sí, la Madre Teresa de Calcuta, ella dice que pues en la pasión están presentes, claro, lo sabemos, los sufrimientos de toda la humanidad, y ella dice algo muy interesante: el Viernes Santo es el sufrimiento físico de nuestro Señor, Mm. la crucifixión, los clavos. El jueves, en Getsemaní, como Cristian dice, es el sufrimiento moral. Y la Madre Teresa dice, ese sufrimiento moral es más difícil de, de, de darle alguna respuesta. En un sufrimiento físico, pues si tiene hambre se le da algo de comer, si tiene sed se le da algo de beber, pero un sufrimiento moral, la soledad, la traición. Y hay un elemento interesante, que de hecho ese es el hilo conductor del libro que estoy escribiendo sobre esto, es cuando el Señor dice esto, pero no en mi voluntad sea tu fiat, el Padre le envía un ángel que lo consuela. O sea, en la cruz no tuvo ángeles que le estaban consolando.
O sea, hasta dónde ahí mismo la dimensión de la pena, del sufrimiento que estaba pasando, que necesitó de un ángel que le consolara en Getsemaní, no en la cruz. ¿Eh? Y eso, inclusive si le agregáramos todavía el sábado, tengo todo un retiro hablando, basado en un gran obispo, en paz descanse, don Enrique Suárez, un obispo brasileño que falleció el 2020 por COVID. Y él explica excelentemente, él tiene una formación muy patrística de los padres de la iglesia, de los padres del desierto, y él menciona, el sábado tendríamos que decir que la pasión fue existencial, porque ¿qué pasó el sábado en nuestro Señor ahí? De hecho, él se atreve a decir, evidentemente con los padres de la iglesia, hubo una ruptura en la misma seno de la Trinidad, porque Jesús no tuvo una muerte especial. Si tuvo la muerte nuestra, ahí se rompió algo. Claro, también después dice, el domingo de la resurrección, la Trinidad ya no es igual. Como así, sí. Lo dice de una manera muy bonita don Enrique Suárez. Ya ahora en la Trinidad podemos decir, habita uno de nosotros. O Qué sea, hermoso. en la Trinidad hay uñas resucitadas y glorificadas, pero hay uñas, hay carne. Eso no existía en la Trinidad. Entonces, en la resurrección, entonces, todo el misterio pascual, y esto nomás poniéndonos en el trido pascual, ¿va? Pero, por ejemplo, yo soy muy afecto al que ya está pronto a ser canonizado, Charles de Foucault, y, y él que profundizó en la vida oculta de Nazaret, esos 30 años, fueron nada más 3 años de vida pública de Nuestro Señor, pero esos 30 años que para muchos parecería que pues estuvieron de a gratis, que no tiene conexión con la redención, ¿verdad? Sobre todo hay un pensamiento muy protestante. El protestante cree que la redención fue dada solamente en la cruz. El católico es vinculante. Todo el misterio de Cristo Redentor, ¿verdad? Desde la concepción, desde la encarnación, etcétera. Y esos 30 años, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Eh? O sea, ahí hay un fiat tan velado que de hecho una propuesta que hice, creo que en el 2020, no sé si le habrá llegado al Papa Francisco, ¿eh? Pero con esto de la posible canonización en ese todavía de Charles de Foucault, les sugerí, así como Juan Pablo II agregó los misterios luminosos, teníamos solamente los gozosos, los dolorosos y gloriosos. Y Juan Pablo II puso los luminosos, que serían esos 3 años de vida pública, de predicación, etcétera, nuestro Señor. Yo digo que tendría que haber también los misterios silenciosos, la meditación de esos 30 años, ¿verdad? Porque no están de oquis, decimos en México. O sea, ahí hay un fiat, hay una entrega completa de nuestro Señor, ahí está también latiendo la redención y creo que merecen meterse, ¿verdad? Y aquí yo lo sugería con Charles de Foucault, porque Charles de Foucault da mucha luz sobre el meditar estos 30 años de silencio, ¿verdad? De nuestro Señor. Y este misterio, Cristian ha tocado un punto central, el misterio de la encarnación. Ese misterio, Cristian hablaba del ángel que conforta a nuestro Señor, que consuela a nuestro Señor. El Papa, si mal no recuerdo, el Papa Benedicto XV, pero no estoy seguro, compuso una oración hermosísima al ángel consolador, hermosísima. Y la encarnación, de acuerdo a la tradición de la Iglesia, también dividió a los ángeles. Eh, Exacto. de alguna manera, Dios le muestra a los ángeles las primeras criaturas, que ahí viene el primer fiat, que es hágase la luz, Fiat Lux, ya. fiat lux, y ahí las primeras criaturas, de alguna manera, Dios les muestra que se va a hacer hombre y se dividen. Y hoy día me parece que hay algo en el hombre que no le gusta ver a un Dios tan cercano. Por ejemplo, la nueva era, un Dios lejano, cristianos y pues hay que decir las cosas como son, pues, en monasterios católicos, en iglesias católicas se ha acogido prácticas orientales. Ya la iglesia, la doctrina sobre la fe, publicó un documento en ese momento el cardenal Ratzinger sobre la oración cristiana, Uh-huh. porque han entrado este misterio de la encarnación como que nos escandaliza.
Y hay algo que, por ejemplo, Juan Pablo II con la teología del cuerpo puso de presente el cuerpo, y él decía algo hermosísimo. Desde que Dios se hizo hombre, el cuerpo humano entró por las puertas centrales de la teología. No es Ujú, una cosa, Benedicto XVI con su encíclica Dios es amor, que eso para mí ujú, eso es jugo, ujú, es algo que refresca. Y el Papa Francisco, con esto que ha dicho desde el comienzo, no le tengamos miedo a la ternura, ujú. porque pareciera que somos cristianos, pero no encarnados, Cristian. Exactamente, sí, no, de hecho, creo que hoy deje la cuestión de la New Age y todo eso, o sea, lo que está para mí más permeado y menos identificable es, hoy hay mucho predicador, tanto consagrado como laico, que está dando eh, se está yendo a los extremos. De hecho, el Papa Francisco, en una exhortación apostólica excelente, yo creo que es uno de mis documentos favoritos del Papa Francisco y de todos los papas que he leído bastantes. Es uno de mis favoritos, Gaudete et Exultate de Francisco sobre la santidad. Ahí él hace un excelente diagnóstico de cómo se está cayendo en el neognosticismo, estos que se quedan solamente acá arriba, precisamente esta parte, la dimensión más espiritual, y nunca bajan a la parte de la encarnación, al aquí, a la ahora, etcétera. Por eso yo un poquito, de manera irónica, ante algunos miembros de nuestra iglesia que tienden a menospreciar la realidad de la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, los pobres y todo esto, yo les digo, pues, con razón, ¿verdad? Porque ustedes solamente dicen que lo más importante y y la única cosa a la que se tiene que enfocar la iglesia es en el cielo. Le digo, pues con razón no le das de comer al hambriento para que se muera y lo mandes rápido para allá, ¿verdad? Entonces eso es un pensamiento herético y hay mucho católico creyendo que lo importante es rezar, lo importante es ir al cielo, lo importante, etcétera. Lo importante es la comunión de los santos, de la comunión de los bienes espirituales, sin la conexión de la comunión de los bienes materiales. El problema está que cuando caemos en este tipo de visión es un escándalo, sobre todo para el no creyente, porque la garantía de comprobar de que hay comunión en los bienes espirituales es que aquí se vea la comunión material. Y si no, échense una vueltita a Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Todo lo vendían, lo ponían en común y los discípulos lo distribuían según las necesidades de cada uno. ¿Ah? Entonces, o sea, léanse los padres de la iglesia, que son hasta mucho más duros de lo como yo hablo con respecto a la doctrina social de la iglesia. Entonces, y por el otro lado tenemos un neopelagianismo, que eso también se está dando, en el sentido de que todo este trabajo de santificación, de virtud y todo esto, prácticamente depende más de mí. ¿Va? O sea, se deja un poquito más a la parte de la gracia a un lado y eso también se está dando dentro de la iglesia, porque cuando me dicen que las cosas están como están porque falta ayuno, porque falta penitencia y todo eso, perfecto, el ayuno y la penitencia sirven, pero diría también, en paz descanse don Enrique Suárez, y que nadie le va a poder decir sobre penitencias y todo eso a un obispo que antes fue monje, él decía, ascética, todas estas actividades ascéticas, sin mística, es un cuerpo fornido pero muerto. ¿No? Entonces, esta dimensión, y en esto yo sí veo muy providente el pontificado del Papa Francisco, porque el Papa Francisco es tan criticado porque que si la doctrina, que si la moral, que si las reglas, que si el derecho canónico, que si todo ese tipo de cosas, y el Papa no le han comprendido algunos, yo sé que algunos lo atacan por ignorancia, pero ya muchos saben y simplemente no quieren reconocer que el Papa está apuntando a las bases, a lo esencial. Y esto ya lo venía diciendo desde antes Benedicto XVI. En Deus Caritas es, el Benedicto XVI dice, la fe ante todo no es, en pocas palabras, doctrina y moral. Es ante todo un encuentro con una persona viva y real, mística. ¿No? Y no estoy hablando de misticismos en cuanto a revelaciones privadas, un encuentro personal, porque si no hay eso, la vida espiritual puede estar ascéticamente ordenada, pero ser estéril en este sentido. ¿Eh? Entonces, y no interpretar realmente las grandes necesidades de la iglesia aquí y ahora. ¿Va? Entonces,
yo sí creo que al menos este pontificado nos está ayudando mucho. em, Ciertamente incomodándonos, porque sí hemos tapado mucho fariseísmo, o sea, nos hemos engañado a nosotros mismos como católicos, ¿verdad? Hemos querido reducir la fe católica a una cuestión simplemente de defensa de la doctrina y de la moral y punto, y ahí cierra, y no estamos abiertos al Espíritu Santo, ¿ah? Que sopla como quiere, cuando quiere, etcétera. Entonces, y que evidentemente no viola el depósito de la fe, eso está claro, ¿ah? Pero que nos está pidiendo, pues, nos está presentando un reto que no sé si del todo hemos comprendido, ¿ah? Por estos miedos, ¿verdad? Que nos llevan a algunos de estos dos extremos, al neognosticismo o al neopelagianismo, ¿ah? Entonces, Sí, y yo añadiría algo, Cristian, tal vez cabría ahí en el neopelagianismo, no sé, que es un ritualismo. exacto. Si yo hago determinados ritos, entonces ya compro la salvación. Mm, Y ya Dios me tiene que dar. Y algo que el obispo Munilla, el español, el mm, obispo Munilla, muy bueno, él decía en alguna entrevista, en alguna ocasión, él decía algo que lo comparto totalmente, que hoy día uno de los peligros, amenazas más grandes para la persona creyente, no para el no creyente, sino para la persona creyente, él decía, es el iluminismo, es querer esos mensajes que ahora, ¿qué dijo aquel? ¿Qué dijo aquella? Si las vacunas esto, que si las vacunas aquello, que si, en fin. Y ahí entran, tal vez vamos en lo mismo, este iluminismo con el neognosticismo y el ritualismo con el neopelagianismo. Puede ahí, yo creo que, claro. pero Cristo se hace carne, Cristo se hace carne y viene lo que Cristian dijo, la verdad, tomando este obispo brasileño, que había una ruptura en la Trinidad, eso es muy fuerte y lo acojo y es hermosísimo. Es que la encarnación vino a afectar todo, Ya. todo. Y San Juan dice, ¿cómo tú vas a decir que amas a Dios que no ves Mm, si no amas al hermano al que ves? ¿Cómo podemos refugiarnos en un ritualismo con 8 velas, 9 velas encendidos, todas derechitas, y dejar al pobre a un lado? claro. Hay una cuestión también importante aquí. Evidentemente la encarnación y todo esto es una cuestión de escándalo. También sabemos algunas herejías como el catarismo y todo, que inclusive creían que el matrimonio era malo, por ser carnal, la relación sexual, etcétera, todo este tipo de situaciones. Eh, una vez una persona me dijo, escandalizada, porque yo mencioné algunos datos históricos de cómo eran las crucifixiones. O sea, las crucifixiones eran tan crueles que cuando iban los condenados, generalmente iban haciendo sus necesidades. ¿Por qué? Porque ya los esfínteres no tenían los soportes de los músculos después de las flagelaciones, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces los condenados iban así. Entonces me dice, tú me has hecho un gran daño, me ponía un escrito, me has hecho un gran daño, porque ahora me imagino al Señor así haciendo sus necesidades físicas y todo esto. Yo le decía algo similar que después don Enrique Suárez dice con respecto al sábado, lo que pasó el sábado santo, dice, esto nos debe dar la conclusión de que el pecado no es un juego. O sea, nos escandalizamos, no será porque todavía no soy consciente de la magnitud de lo que es mi pecado, o sea, de la magnitud de lo que es la redención, porque eso también lo explico de una manera quizá muy coloquial. Les digo, en el momento de la cruz, nuestro Señor, este, eh, no estaba como agarrando los pecados de todo, poniéndolos en una mochila y presentándoselas al Padre para que los perdone. No, Él estaba asumiendo el pecado como si Él lo hubiera cometido.
O sea, yo le digo a la gente, en la cruz Jesús se vio como violador. La violación que se hizo ese día, en alguna parte, él lo asumió como si lo hubiera cometido. La mentira que yo dije hoy, la asumió como él si lo hubiera mentido. Por eso la Sagrada Escritura dice que el que no tuvo pecado se hizo pecado. Se hizo pecado porque asumió, no agarró los pecados, asumió. Entonces, yo digo, solamente ponerse a pensar en eso es para explotar la cabeza, la dimensión de lo que es la redención, ¿verdad? Porque el mismo Señor, por eso ya grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es la paga del pecado? La separación de Dios. O sea, la experiencia que Jesús sufrió en la cruz, vamos a decirlo así, es una forma fuerte de decirlo, sintió la propia ausencia de su propia divinidad en el sentido de la conexión con el Padre. Porque eso, si no, no está pagando por el pecado. Ese es el precio del pecado, ¿verdad? No unos clavos. O sea, ese es el precio del pecado. Entonces, que esta dimensión lo haya asumido en su carne, en su humanidad como tal, eso nos tendría que dar para mucho, para sacar conclusiones en mucho en este sentido y ver esta dimensión redentora que no se dio solamente en el sentido espiritual. Los hermanos protestantes o evangélicos tienen esta visión bastante pues sesgada y lo ven en un sentido más espiritual. Nosotros, desde los padres de la iglesia, se menciona un principio básico. Lo que Jesús asumió, Jesús redimió. Jesús tuvo cuerpo, sí. Jesús tuvo, pues todo lo que implica, solamente en el pecado no compartió. Pero aunque se oiga burdo, Jesús iba al baño, iba al baño. Jesús, porque a veces, y me disculpará por hacer un paréntesis así, alguien puede decir, pero es que no es necesario eso. Le digo, tan necesario es, la otra estaba dando un retiro y mencioné esto, tan necesario es que, por ejemplo, cuando yo voy a los baños a veces de las parroquias, está en un estado que pareciera que el que los usó no le importa el prójimo que después va a usar ese inodoro, ¿va? O sea, el cristianismo también se ve cuando vas al baño. Entonces, es esta cuestión de espiritualismo, ¿ah? O sea, a mí méteme la fe en la cuestión de una adoración al Santísimo y todo esto, pero después, en ese templo donde yo estuve muy reverente, con las manos juntitas, cantando hasta en latín si es necesario, ese Santísimo, después no tuve ni siquiera la caridad de ver a Cristo en el que iba a usar el baño después de mí y lo dejé ahí sucio, ¿va? Entonces, es ahí donde lo que se juega, ¿va? Yo estudié, Cristian, yo estudié Teología del Cuerpo en Filadelfia con Christopher West. Y usted que está en Estados Unidos, y tal vez algunas personas lo van a entender, no lo voy a decir completo porque no, pero Christopher West decía esto de la encarnación, él decía, y uno entiende esa expresión en Estados Unidos, Holy Pip. Okay. Sí. Es decir, esto y lo que Cristian dice, Cristo vino a asumir nuestro pecado. Yo he dicho, y bueno, creo que a los padres de la iglesia dicen, lo que Cristo no asume, Cristo no lo redime. Entonces, si yo no me siento pecador y yo no ofrezco mi pecado a Cristo, Cristo no lo va a poder redimir. Y ahí viene para mí una de los grandes obstáculos para que entre esa redención que ya está, ya no la ofrecieron, que es el yo pensar que soy justo, que soy santo, porque cumplo unas normas, porque cumplo unos rituales. Pío XII ya lo decía, Pío XII, se perdió el sentido del pecado. Y entonces al perder el sentido del pecado, ¿qué le presento a nuestro Señor? Eso, tal vez los sacerdotes hemos tenido muchas experiencias en este sentido. Yo viví 7 años en México y por eso le tengo mucho cariño a su pueblo, Cristian, muchísimo cariño, y me fascina la comida mexicana, eso es una delicia. Pero cuando alguien va a confesarse, se confiesa, pero casi que en automático es, pero yo sí rezo, pero yo sí voy al grupo, pero yo sí voy a misa. Preséntate como eres ante Dios. Yeah. Y esto es algo que creo en muchos aspectos el Papa Francisco nos ha venido a mostrar, Sí. digámoslo así, esa libertad o esa autenticidad.
Sí, no, no, a él no le teme. Yo le agradezco mucho a Dios este pontificado porque yo digo, inclusive hasta sus cuestiones que pudiéramos llamar imprudencias, equivocaciones, pegan a nuestro ego, le dan a nuestro ego. Entonces, y eso algo similar de esto que estoy diciendo, lo dijo recientemente, hace como un mes, 2 meses, el cardenal Scola. Entonces, que nadie va a decir que es un modernista, etcétera, ¿va? Entonces, él dice, el Espíritu Santo vino a sacudirnos en áreas que no teníamos agendadas, vamos a decirlo así. Queríamos un papa que arreglara esto y esto y esto y esto, pero nadie nos avisó que nos iba a pegar en lo más profundo, en la hipocresía que venimos viviendo y que la hemos enmascarado con doctrinas rituales, etcétera, con pseudomorales y este tipo de cosas, ¿va? Entonces, hasta los errores, entre comillas, del Papa Francisco, hasta sus defectos y todo esto, para aquel que verdaderamente tiene recta intención y honestidad intelectual, tiene que reconocer que hasta lo malo, entre comillas, del Papa Francisco, el Espíritu Santo lo está usando para purificar lo podrido que no reconozco dentro de mí, ¿no? Entonces, eso me parece una gracia. Esto que usted dice de Semper Fiat y que le toca mucho de hágase de nuestro Señor en el huerto de los olivos. Eh, la iglesia para usted, Cristian, en este momento está en el huerto, está en el Via Crucis o está ya crucificada. Yo no sabría decirlo como tal, ¿va? Yo sí creo, bueno, los padres de la iglesia sí mencionaban esa parte, ¿va? De que si la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa comparte todo con el esposo y el esposo comparte con la esposa, ¿va? Entonces que la iglesia tendría que pasar por lo que mismo pasó Cristo, ¿va? Lo que me queda claro es de que el momento, vamos a decir, de gloria, vamos a decirlo así, eh, o de fama, esos, al menos esos 3 años de vida pública y todo eso, yo creo que ya pasó. Hay momentos históricos de la iglesia que son verdaderamente majestuosos, que influenciaron tanto a todo un continente, bueno, a continentes enteros, ¿va? O sea, que hoy tengamos una cultura no laica, laicista o laicista, es otra cosa, que ha querido erradicar y borrar ese gran aporte del cristianismo a la humanidad entera, ¿va? Entonces eso yo creo que ya pasó. Ahora, que si estamos en la flagelación, en el huerto de los olivos, yo no sé, pero yo sí creo que venimos sanamente, y ahorita digo porque sanamente de bajada, de picada. Y aquí cito, también ahí tengo un retiro sobre un libro de Benedicto XVI, bueno, lo escribió como eh, ni siquiera era cardenal, era un sacerdote, doctor en teología, eh, y de hecho fueron unas entrevistas de radio que después se pasó al libro, las enseñanzas, se llama Faith and Future, Fe y Futuro, de Joseph Ratzinger. Tengo por ahí explicando. Y en la tercera parte anda por ahí poniendo mucha gente pedacitos. Y yo digo, está bien, ¿verdad? Pero muchas veces lo manipulan al Papa Benedicto agarrando lo que conviene, ¿verdad? Porque, A por la ejemplo, famosa profecía que presentan. exacto, pero no lo dicen todo. No dicen todo. Le voy a poner un caso, y es ahí donde lo veo mañosos a estos que pasan este tipo de cosas. El Papa ciertamente habla de que puede haber una crisis en donde, por ejemplo, los clérigos terminen siendo unos asistencialistas sociales, ¿verdad? Que solamente se dediquen a una cuestión, pues eso de justicia social y todo esto. Ciertamente lo dice, pero por ejemplo, mira, el Papa Benedicto ahí dice que va a haber sacerdotes que tengan alguna profesión, médicos y que la ejerzan. Inclusive dice, habrá sacerdotes, siempre se necesitará el sacerdote plenamente dedicado a las cuestiones del culto, pero menciona, eso todavía no se está dando. O sea, tenemos por ahí en los años 60 que empezó un poquito lo de los sacerdotes obreros y todo ese tipo de cosas, ¿va? Pero bajo la perspectiva que tiene Benedicto, yo no creo que se refería tanto a eso, ¿va? Eh, y dice otras, y dice un montón de cosas, por ejemplo, nadie les gusta mencionar, por ejemplo, también cuando eh, dice, la iglesia del futuro será más pequeña. Eso todavía sí lo dice, ¿va?
pero luego le cortan esa parte, porque yo he visto cómo ponen las citas, cortan una partecita porque acto seguido dice que no tendrá los sustentos o los apoyos que antes ha tenido de gobiernos, ¿verdad? Esto yo creo que ya sí, yo creo que ningún Estado hoy mete las manos por la iglesia, ¿verdad? Entonces, y dice, y ya ni siquiera podrá habitar muchos de los edificios que antes tenía. Esto la hará pobre. Yo recuerdo la primera audiencia que tuvo el Papa Francisco, siendo Papa, con los periodistas, que hasta suspiró y dijo, cómo deseo una iglesia pobre y para los pobres, ¿verdad? Entonces, y mucho católico le dice marxista, teólogo de la liberación, etcétera, pero lo viene anunciando desde antes. O sea, agarran las profecías en donde le conviene, siempre donde le conviene. Es bien nutritivo leer todo como tal. Si alguien está interesado, yo tengo, le digo, una serie de charlas dando un retiro de todo el libro, de todas las partes, incluida esa parte. Entonces, ahí Benedicto XVI muestra que esa pequeña iglesia, cuando la sociedad, el mundo, toque suelo, esta la refrescará a la sociedad. Pero necesita llegar al fruto de la necedad humana de hacernos dioses de nosotros mismos, que eso cada vez va más en alza, en alza, en alza. Y repito, en alza, y no pensemos en las cuestiones laicas y laicistas. Si revisamos dentro de la propia iglesia, un servidor se tiene que revisar si no se está haciendo Dios de sí mismo. Claro que no me voy a hacer Dios de mí mismo como el drogadicto, ¿va? Pero hay formas muy religiosas, muy ortodoxas de hacerme Dios de mí mismo. Muchas veces los que por ejemplo, a mí me dicen por defender al Papa Francisco, papólatras, yo recientemente puse una publicación. Habría que ellos preguntarse si papolatría significa adoración al Papa, lo cual yo no tengo. Si ellos no son ególatras. Ok, no son papólatras, pero ellos adoran bastante su ego, adoran bastante su opinión, adoran bastante su perspectiva. O sea, no podrán estar adorando a la Pachamama, aunque yo les digo que a veces ellos la tienen más en la cabeza y en la boca que los propios indígenas, porque es Pachamama aquí, Pachamama acá, para atacar al Papa Francisco. Y ellos se pueden creer que no son idólatras porque no son pachamamas, por mucho que tengan la pachamama, repito, en la cabeza y en el corazón y en la boca. Entonces, tenemos muchas idolatrías dentro de la propia iglesia, y no son las que nos reclaman los protestantes de tener imágenes, sino que verdaderamente somos idólatras de nuestra opinión, somos idólatras de nuestro ego, de nuestro narcisismo, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, la iglesia sí se tiene que purificar, y aquí, espero se me entienda bien, yo no estoy de acuerdo con los ataques a iglesias, a templos, a que se quiten derechos a los católicos, al clero en diferentes sociedades. Cada vez hay más ataques de todo tipo. Yo no estoy evidentemente de acuerdo de eso. Estoy de acuerdo en que hay que defender hasta cierto punto de esos ataques, porque también veo a muchos católicos nerviosos de nos están quitando los derechos a nuestros hijos, nos están quitando los derechos de las escuelas, nos están quitando todo eso. Hay que hacer lo que sea para poder defendernos legítimamente. Pero recordemos que el mismo Señor Cristo, Dios mismo, terminó crucificado. A veces creo que en las defensas que estamos haciendo se nos puede pasar la mano y no identificar que a lo que le estamos huyendo es a la crucifixión. En mi pueblo, en México, tuvimos el siglo pasado una persecución atroz, terrible, 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 que es conocida como la Guerra Cristera. Pero cuando uno ve los frutos de los mártires, qué bien les hacía haber sido despojados. La iglesia históricamente ha florecido más cuando más ha sido injustamente perseguida, desprendida, etc. Entonces, además hay una frase muy de antaño que se menciona dentro de la iglesia. Muchas veces Dios corrige a su iglesia a través de sus enemigos. Entonces, pero nos damos nosotros como mártires, ¿no? O sea, en el sentido de que no nos comprenden y todo eso. Muchas veces Dios nos quiere corregir a su iglesia, a su única iglesia, que es la Iglesia Católica, a través de los enemigos. Entonces, repito, no se trata de ser masoquistas, de no defender lo que hay que defender, sobre todo ante leyes injustas y todo ese tipo de cosas,
pero hasta cierto punto tenemos que abrazar un cierto tipo de martirio, porque si no, pareciéramos que nuestra defensa es eso, un correrle a la cruz. Y lo dijo claramente el Señor, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz, esa que no se quiere cargar, cargue con su cruz y me siga. Y esto implica la cruz no solamente de la persecución, implica la cruz de asociarse con los más crucificados, con los que vienen crucificados de hace rato, etc. Por poner un ejemplo, ayer mismo lo estaba mencionando. No mencioné un poco de mi currículo en esta parte. También he asistido bastante a la cuestión pro vida porque, por ejemplo, el lugar con más clínicas de aborto en una manzana en los Estados Unidos lo tenemos aquí en Los Ángeles y es en un barrio de hispanos, ¿verdad? Porque sabemos que toda esta cuestión del aborto empezó siendo una cuestión racista primero para con los afroamericanos, ahora como somos los hispanos los que no tenemos pleito para tener hijos, la están colocando estratégicamente donde están los barrios hispanos. Pues bien, yo digo, muchas veces nosotros nos calmamos la conciencia de decir, yo soy pro vida porque se reduce a un pro vida electoral, que le digo. Es decir, yo soy pro vida porque voté por el candidato pro vida. O yo soy pro vida porque me pongo un pañuelito azul o porque estoy hablando en las redes sociales. Pero yo siempre pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a atender la realidad desde su propia raíz? Y digo su propia raíz es a el conflicto que pasan esas mujeres, ¿verdad? O sea, ahí hay una cuestión clave de poder, porque quien asiste a las mujeres, como yo lo he hecho, que quieren abortar, te das cuenta que la inmensa mayoría de esas mujeres vienen presionadas, amenazadas, confundidas, etcétera, etcétera. ¿Eso quita el mal del aborto, la culpabilidad? No, pero eso nos pone a decir, oye, posiblemente más que la culpa a esa mujer la tengo yo por no asistirla, más la sociedad. Ya no se diga el que la está amenazando, el que la está presionando, el padre que la abandonó, etcétera, ¿va? Entonces, se nos hace, eso lo condenó mucho Benedicto XVI, y esto es una cuestión que estamos pasando actualmente, el moralismo, que es muy diferente de la moral, el moralismo, porque el moralismo al final no se termina comprometiendo. Después, otro ministerio que he ayudado bastante en esto es atender a mujeres que ya abortaron para poderles ayudar a sanar, porque el síndrome posaborto es letal, es terrible, terrible, terrible. Entonces, yo digo, evidentemente no podemos estar todos en todo, pero sí creo que no nos engañemos. Muchas veces nos creemos pro vida simplemente por tener un discurso, entre comillas, pro vida, pero no entramos a tratar la realidad. Creemos que, o no sé, quizás no somos ingenuos y creemos que esta situación va a cambiar solamente con el discurso y no con actos concretos de justicia que tiene que haber ahí. Porque por eso en esta parte, no sé cuál sea su perspectiva, pero mi perspectiva es, yo no estoy a favor de que se encarcele a una mujer que ha abortado, precisamente por esto. Por ahí, si se comprueba que esa mujer está abortando de manera cínica y todo eso, ahí sí, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría no es así. En donde yo sí creo que tiene que haber cárcel y penas graves es en la industria del aborto, porque ellos sí saben lo que están haciendo, ellos están lucrando con sangre inocente, o sea, eso para mí sí merece cárcel y merece otras cosas peores, ¿verdad? Entonces, y pese a eso, mientras no mueran esa gente de la industria del aborto, hay que apelar a la conversión de ellos, ¿verdad? Tampoco hay que desahuciarlos, pero sí, o sea, ahí sí yo creo que tendría que haber penas graves, duras como tal. Entonces, volvemos a la misma. El ser cristiano nos ponemos a veces creemos en una cuestión de un perfil muy de Instagram. Instagram es como la red social de la apariencia, ¿va? Entonces, y sí, listo, yo voy a misa tridentina, rezo, junto muy bien las manos cuando rezo, recibo la comunión en la boca y de rodillas y todo esto, repito, está bien, pero viene el problema cuando esto se convierte en la fachada de realmente la incongruencia de mi cristianismo. O sea, uno está trabajando mucho, se está promoviendo trabajar más para saciar la necesidad psicológica de sentirme bueno que verdaderamente para hacerlo. Entonces, eso es muy peligroso porque la línea es tan delgadita y casi es imperceptible.
casi imperceptible. Por eso yo recomiendo, o sea, es importante hacer exámenes de conciencia, si no diarios, a lo menos a la semana, revisarse, porque uno se puede engañar con posturas perfectamente religiosas, perfectamente católicas, ortodoxas, morales, etcétera, pero que yo las estoy asumiendo simplemente como tapadera de mi incongruencia, como tapadera de esa apostasía inmanente de la que hablaba Benedicto XVI, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted, Cristian. Y en este dar la vida por los otros, aquí entra un tema que me parece clave. El ángel de Fátima, 1916. Le enseña a los niños que en ese momento Lucía, Jacinta y Francisco no pasaban de 10 años, el mayor tenía 9 años. Y le enseña el sacrificio a los niños. En la segunda aparición los encuentra y les dice, ¿qué hacen? Ofrezcan sacrificios. Y lo une a una gran promesa. De todo lo que hagan, ofrezcan sacrificios y así obtendrán la paz para su nación. Eso, en este contexto, pues allá cada uno hará su examen de conciencia. ¿Será que, por ejemplo, aquí en Colombia, será que no hay paz porque los cristianos no estamos ofreciendo sacrificios? Pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, y, y viene, Cristian, algo, yo sé, y lo pueden seguir en las redes sociales. Cristian es realmente un estudioso, le gusta, es que se ve que le gusta y es un estudioso de nuestra fe, de la doctrina, es que es hermosísimo y lo explica de una manera, como él dice en algunos de sus videos, lo voy a explicar con peras y manzanas. Entonces, viene ahora, el Papa Francisco nos ha ha invitado a todos los obispos a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Un corazón, volvemos al tema que hemos recorrido a lo largo de esta entrevista, ya para terminar nos quedan pocos minutos, pero un corazón de una mujer, carne, la consagración que ya lo había pedido Nuestra Señora en Fátima. ¿Cómo, Cristian, entender esta consagración? ¿Qué es esta consagración? Y no sé usted si ha estudiado algo, no sé, sobre si esta es la consagración que pidió la Virgen, porque ya salieron algunos, esta sí es la consagración que Nuestra Señora en Fátima había pedido, esta sí es, o sea, la de Juan Pablo II no fue, esta sí es. Entonces, no sé, Cristian, ¿qué nos puede decir? Ya, a ver, de alguna manera sintetizar, porque sí, el tema es muy amplio, pero primero con lo que mencionaba sobre la parte del sacrificio, para mí es importante, yo sí creo que hay que analizar la cuestión de la situación en la que estamos con respecto a la dimensión del sacrificio, pero evidentemente hay que ver, por ejemplo, la petición de la Virgen a los pastorcitos y todos en el contexto también cultural, porque eso también uno ve en las apariciones y todo esto, uno lo ve en la Sagrada Escritura, de cómo Dios ha respetado el proceso. La ley del talión la puso Dios. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque antes la sociedad actuaba solamente bestialmente. A mí me pega alguien, no sé, como siempre digo, si alguien me rompe una ventana, si yo actúo nada más por mi instinto, por mi naturaleza herida, yo le quemo la casa. Yo no le rompo una ventana, yo le quemo la casa. Entonces, Dios pone una reglita, pero que después no es que la vaya a quitar, la perfecciona, que ese es el gran problema que tienen muchos con lo del Papa Francisco, que no entienden que el Papa Francisco sí entiende de que el depósito de la fe no se cambia, pero ¿quién ha profundizado todo en la verdad? ¿Quién ha agotado el misterio? Nadie. La Iglesia dice el catecismo que hasta el último día de existir como tal, seguiremos profundizando en el misterio. Entonces, a veces este doctrinismo de decir, no, así cuadradito la cosa, es lo que nos causa problemas. Y digo esto del sufrimiento y del sacrificio porque estoy poniendo un ejemplo. Una señora me dijo, que estaba haciendo un ayuno que está haciendo muy famoso de 40 días y ya iba avanzada, pero al preparar la comida para su esposo, que tiene problemas con cuestiones del sodio y todo eso, probó para ver si no le quedó muy salada.
Y Angustia me decía si rompió el ayuno, que todo eso. Entonces yo le digo, yo sí, o sea, usted se imagina a Dios en el cielo, sí, sorry, perdón, ya, rompiste como tal. O sea, no me importa el acto de caridad, el acto de amor con tu estado de vida, porque es tu esposo, ni siquiera es el vecino, es tu esposo y todo eso. Me interesa más el hecho de ver que rompiste el ayuno de 40 días que la caridad concreta con tu esposo. Es risible. Entonces, uno a veces limita las cuestiones de los sacrificios a esa cuestión. Yo diría, casi el grito de la Sagrada Escritura, ¿ah? Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Ah? O sea, estamos por dejar de ayunar. Sí, como estamos, sí, puede ser, pero habría que preguntarnos, ¿estamos porque muchos vienen, entre comillas, ayunando por injusticia social desde hace rato y tú y yo no nos estamos compadeciendo de ese? Yo creo que eso todavía es mucho más fuerte que el simple hecho de, porque yo no hice un ayuno, sino porque he sido indiferente al ayuno obligado de tanto ser humano. 3/4 de la población mundial vive con algún estilo, un tipo de pobreza, ¿eh? En sus necesidades básicas. De aquí salto a la segunda cosa que me decía. Yo personalmente sí creo que la consagración ya se hizo y que simplemente se ha estado renovando. Creo que esto va a ser una renovación. No me podría quizá alargar mucho porque le digo, porque el tema es muy amplio, pero yo ya tengo grabado un video sobre esto y estoy por dar en los próximos días un retiro sobre esto para profundizar todavía más sobre esta situación. Porque ¿cuál creo que es el problema de los análisis que se están haciendo sobre esto de Fátima? Que hay bastante de una percepción teológica supersticiosa. No nos da tiempo como para explicar los elementos de una superstición, pero yo simplemente les digo, nuevamente, preguntas que he soltado, ¿eh? Y que yo sé que ya algunos han respingado sobre esto. Para empezar, si una revelación privada, por muy verdadera que sea, no obliga, porque no es depósito de la fe, no obliga. O sea, yo sí digo que no creo en la aparición de Fátima, no dejo de ser católico. Esa es la enseñanza de la iglesia, por muy reconocida por la iglesia la aparición. ¿Por qué entonces el Papa tendría la obligación de hacer lo que dice esa aparición? O sea, yo no estoy poniéndome ahorita ni a favor ni en contra. Estoy soltando preguntas para quitar la cuestión de una mentalidad supersticiosa. Estamos como estamos porque el Papa no consagró. Bueno, ¿desde cuándo el Papa está obligado a obedecer una revelación privada? Por muy honesta que sea, por muy verdadera que sea, por lo que sea, al menos si nos vamos a lo esencial, ¿es parte del depósito de la fe? No. No estamos diciendo que no lo obedezca, que no sea bueno, por algo está aceptada, ¿eh? Pero ya empezamos ahí a quererle dar a una revelación privada un estatus casi igual o a veces hasta mayor que la revelación pública. Y eso a mí no me lo cuentan. Hay gente que profundiza más en los mensajes de la Virgen de cualquier aparición que me digan que en la Sagrada Escritura. Que sabe cuántos secretos y que profecías y todo eso, y saben poco de magisterio de la iglesia, y saben poco de la tradición, no han leído ni siquiera los padres de la iglesia, etc. Entonces, eso yo no lo veo sano, para empezar, ¿va? Entonces, ahora, en el retiro que voy a estar dando, voy a mencionar algunas cuestiones también de sentido común. La Virgen pidió que se consagrara a Rusia y se han hecho consagraciones previas en donde no se ha mencionado el nombre de Rusia. Entonces, vuelvo y yo repito, mentalidad supersticiosa. Porque en este caso habríamos que ponernos, como decimos acá en Estados Unidos, picky, ¿verdad? O sea, especiales. Y la Virgen lo pidió en portugués. ¿Será que también si el Papa hace la consagración en italiano no valdrá? Porque de ahí se van a agarrar. O sea, o por ejemplo, nada más decir, cuando esto se lo dijo en 1929, si no mal recuerdo, cuando ya le dijo a Lucía, ya es tiempo de hacer la consagración y todo eso, hagan el favor de ver el mapa de Rusia en 1929. Supongamos que el Papa Francisco no meta a Ucrania, solamente diga Rusia. La Rusia, lo que era concebido Rusia en 1929, es lo mismo
que hoy, el territorio. Así el Papa dijera nada más Rusia, así, con la comunión de los obispos y todo lo que le dice, no ha hecho las cosas como la Virgen lo ha pedido, mentalidad supersticiosa, porque aquí la cuestión está, es decir, hoy por hoy Rusia es la Rusia del tiempo en donde se pidió, entonces también sería inválida porque les falta un pedacito, porque tiene un pedacito más ahora Rusia, etcétera. Entonces, son preguntas de sentido común que yo les invito a la gente a plantearse en este tipo de cosas. Otra, que dicen, es que se puede probar de que las consagraciones previas no han sido aceptadas porque la Virgen prometió que cuando se hiciera, Rusia se convertiría y habría un tiempo de paz. Empecemos a ser más precisos con el vocabulario. ¿Conversión a qué se refiere? O sea, a que se hagan católicos, ya ahí empiezan las interpretaciones de una revelación privada. Pero eso no es la revelación privada, porque para empezar, yo podría preguntarme, ¿yo estoy convertido? Depende. Si me dices, si entiendes conversión como estar bautizado, ser católico oficialmente, tener mis sacramentos, etcétera, sí, estoy convertido. Pero si es como la dimensión de yo soy todo lo santo que debería ser en este momento de cara a Dios, no, ahí salgo sobrando. A mí me falta mucha conversión, mucha conversión. Yo no estoy totalmente convertido. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque ahí si alguien dice, Rusia no se ha convertido, hay que entender que es conversión. Y en ese sentido, aunque no quieras, vas a tener que entrar a una interpretación subjetiva de que lo que la Virgen piensa que Rusia es convertirse. O el otro elemento, no ha habido paz. Bueno, Juan Pablo II, también una frase, también basada mucho en los padres de la Iglesia, decía Juan Pablo II, la paz no es la ausencia de guerra, sino es el gobierno de la gracia sobre la guerra, sobre el conflicto. Estos dicen, prueba es de que no se ha hecho la consagración bien porque no ha faltado guerra en todo este tiempo. Entonces, ¿me quieres decir que la paz que habla la Virgen se reduce a simplemente no tirarnos balazos? O sea, ¿será que inclusive tú que defiendes tanto de que si la consagración fue válida o no válida, porque hay algunos que inclusive ya empiezan a atacar papas, ¿va? Que Juan 23 fue irresponsable, porque en el concilio pudo hacerlo, que porque se dejó atemorizar por los comunistas, que sabe cuánta cosa, juicios muy duros. Yo digo, ¿será que la Virgen está deseando no tirarnos balazos, pero podernos tirarnos veneno con la lengua? O sea, inclusive a un pontífice como Juan 23. O sea, esa es la paz que quiere la Virgen. O sea, la Virgen está conforme mientras no nos aventemos balazos ni cañonazos y todo eso, pero sí nos podemos matar con la lengua, que la Sagrada Escritura dice que mata más a veces que hasta el propio cuerpo. ¿Eh? Entonces, son cuestiones interesantes en entrar. En el video que sí ya tengo, menciono nada más por encimita, nada más, la consagración tiene que ser al Inmaculado Corazón de María. Y ya no lo explicaré, pero nada más les digo, desgajar, de hecho el retiro ese es más en la columna que voy a dar. Consagración. Yo no estoy totalmente seguro que todos los que están hablando a favor o en contra de la consagración y que todo esto, de que si se hizo o no se hizo, si siquiera saben lo que implica consagrar. Ni siquiera, porque yo los he agarrado, ahora sí, fuera de base a varios, cuando les pregunto, a ver, dime lo que implica consagrar. Al Inmaculado, mácula es mancha en latín, inmaculado, sin mancha. ¿Qué implica el Inmaculado? ¿Qué implica la devoción al Inmaculado Corazón de María? La actitud que estamos teniendo respecto a estas interpretaciones dejan de ver un trabajo de la Inmaculada, de quitar nuestra mácula como tal, o nos quedamos nuevamente con una cuestión supersticiosa de creer como que se hace la conversión y ahora sí, tlin, ya se convirtió Rusia y se va a mejorar el mundo y todo eso, sin ni siquiera vincularlo a la mácula, a mi suciedad. ¿Eh? No, la culpa es del Papa por no decir Rusia. Eso es mucho más fácil. ¿Eh? Inmaculado, corazón. ¿Qué entendemos? ¿La gente está entendiendo corazón como el músculo que tenemos o lo está entendiendo en el sentido bíblico? Y de María, ¿qué concepto tenemos en el sentido de María? Tenemos una santa, doctora de la iglesia como Santa Teresita, que llegó a decir, en sus escritos, llegó a decir
que en todos sus años, que tampoco es que vivió mucho, 24 años, no había escuchado un sermón que valiera de la pena de la Virgen. Dice, porque todos me la dejaban tan alta, tan alta, tan alta, tan alta, que mi relación con ella siempre ha sido de madre y de hija, y yo no me veo representado en eso. O sea, un espiritualismo por eso no les gusta lo que el Papa Francisco dice, sí, las letanías y todo esto y títulos a la Virgen, muy bien, pero mientras no se nos olvide que María ante todo es discípula y madre. ¿Por qué? Porque yo en la práctica no quiero ser discípulo, porque lo que implica ser discípulo ya me compromete, ¿va? Entonces me es más fácil lanzarle piropos lindos a la Virgen y todo para calmar mi incongruencia en el discipulado. Entonces, yo creo que tendremos que meditar todo esto que está pasando. Yo le agradezco mucho al Papa Francisco que lo vaya a hacer. Tampoco me tengo tanto conflicto con él porque él ha aguantado, decimos en México, como mucha caña. Y hay gente que está diciendo que es inválida, esta consagración, que no es como lo de la Virgen y todo eso. Bueno, yo les digo, ¿qué tal si comenzamos nada más a revisar lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy aceptando sobre este evento de la consagración y todo eso? Primer paso con sentido común. Yo ya nada más les mencioné algunas cosas que hasta ahorita algunos se hacen, decimos en México, se hacen bola, pelotas, se hacen conflicto. La otra vez me está diciendo que ya me respondió uno con respecto a la pregunta que estoy saltando. ¿Por qué, si es una revelación privada, por qué el Papa tendría que tener la obligación de consagrar? O sea, y ponía y citaba las bodas de Caná. Hijo, ¿entiendes que las bodas de Caná es revelación pública? O sea, ya ni siquiera pueden diferenciar entre revelación privada y revelación pública. Entonces, son estas cuestiones en donde, no sé, a veces yo creo que detrás de estas visiones supersticiosas de las revelaciones privadas, que yo creo en las revelaciones privadas, y con Fátima, antes, yo tengo un testimonio de que antes no creía y fue Jacinta la que me acercó mucho a este misterio. Pero detrás de todo esto de andar atrás de apariciones, de darle más peso a una revelación privada que la revelación pública y todo esto, hay un tipo de narcisismo. Hoy se está diciendo mucho, estamos ya en los últimos tiempos, vienen cosas terribles y todo ese tipo de cosas. La iglesia nunca ha estado peor como ahora, el mundo nunca ha estado peor como ahora y todo esto. Yo digo, ¿qué tanto puede haber de narcisismo y megalomanía ahí? Hombre, que yo no tengo que estar en una persecución más de la iglesia, no, yo tengo que estar en la máxima persecución que ha sufrido la iglesia. Eso me suena a mí a narcisismo, o sea, no me quiero conformar de que mi existencia pasó en una historia más de la iglesia, no, en la peor yo participé, ¿verdad? O sea, como para alzarme el cuello, no sé. Ahora sí que cada quien se ponga el saco, pero yo creo que muchas veces estas interpretaciones alarmistas, supersticiosas de las revelaciones privadas tienen mucho de narcisismo y de megalomanía, ¿va? Y creo más en el mensaje del Papa Francisco, de este santo que va a ser canonizado, Charles de Foucault, en que el trabajo de Dios hoy más que nunca lo está haciendo a través de las personas que santifican la vida ordinaria, que tienen un perfil sencillo, que van a las periferias, que apuntan a los que vienen sufriendo desde hace rato. Nos alarmamos por 2 años de pandemia, cuando viene gente sufriendo muchísimo más desde antes de la propia pandemia, ¿va? Entonces, todo ese tipo de cuestiones yo creo que Dios va haciendo su obra con gente que no necesita tanto aspaviento y que encuentra la santidad dentro de la cotidianidad, que cree en las revelaciones privadas en su justo sitio, ¿va? Pero no se agarra de eso para sentirse más especial o alarmar gente, o hay que decirlo con todas todas sus letras, para lucrar, porque este tipo de temas dejan bastante dinerito en las redes sociales, ¿no? Sí, pues Cristian, muchas gracias. Se nos pasó el tiempo, pero bendito sea el Señor. Son cosas que nos sirven para volver a lo central de nuestra fe, a la persona de Cristo hecho hombre,
verdadero Dios, verdadero hombre, y volver a redescubrir la belleza de las enseñanzas de nuestra fe. Cristian, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Un saludo a todos. Gracias, Dios la bendiga.